Muy bien. Bueno, pues entonces otra vez bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por compartir este tiempo con su servidor. Mi nombre es Miguel Ángel Garrido, que ya algunos de ustedes nos conocen. Hemos estado ya trabajando en algunos talleres para el compartir algunos principios básicos para la educación a los hijos. En esta mañana, bueno, gracias a la oportunidad que nos dan de colaborar en la Academia para la Familia, en Zion Arrows, eso es muy gratificante, el poder entender cómo es que hay este interés, hay este deseo de eh, eh, formar familias fuertes, ¿sí? Entonces, es un privilegio para su servidor estar pues participando en este trabajo que no es nada sencillo, al contrario, o sea, hay, es algo raro con esto, ¿no? Porque son principios muy sencillos, ¿está bien? La educación familiar es algo sencillo, es algo que es fluido. Una vez que se entiende, una vez que se comprende, la educación familiar es algo fluido y es algo que nos beneficia a todos y es algo que tiene el individuo como una seña particular el hecho de poder comunicarse con el otro. Sí, de hecho, hay muchas teorías psicológicas de las cuales reafirman cómo es que el ser humano, la persona humana, tiene la necesidad de amar y ser amado. Bueno, ahí entra la educación familiar. Creo que donde más se empieza a dificultar las cosas es cuando tenemos ya conceptos preconcebidos, ¿sí? Por eso hemos estado insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que una actitud que necesitamos cultivar es la capacidad, ¿ok? Desarrollar la capacidad para desaprender y reaprender cosas. En el trabajo que hacemos en consulta privada, el mayor obstáculo al que nos estamos enfrentando es precisamente esta dificultad que tenemos de encajar nuevos conceptos, ¿sí? En una mente ya, digamos, con prejuicios, ¿sí? Con introyecciones preconcebidas durante toda la biografía de los individuos. Pero en el momento en el que nos abrimos, en el momento en el que tenemos esta capacidad de desarrollar esta facultad que tiene la persona humana de desaprender para reaprender las cosas, entonces empieza a venir esa fluidez de la que estamos hablando. Los principios de la educación familiar son, insisto, sencillos, pero se requiere de un individuo pleno, se requiere de un individuo también maduro que pueda conocerse a sí mismo, capacitarse a sí mismo y desde esa perspectiva entonces conectarse con el otro. ¿Sí? Entonces no son cuestiones complicadas para llevar a cabo. La educación familiar, insisto, son principios sencillos que podemos ir aplicando en lo individual a cada una de nuestra familia y poder entender que estos principios son algo que son establecidos desde un principio. Sobre todo, creo que todos los que estamos ahorita conectados tenemos ah, entendido de la necesidad de tener valores espirituales dentro de la casa. ¿Ok? Esto también es importante entenderlo, porque partimos desde la premisa que la persona humana es un ser creado, es un ser diseñado y creado por Dios. A partir de ahí, entonces, necesitamos entender y regresar al instructivo, ¿ok? A lo que es la Biblia. La Biblia, entonces, es el instructivo para poder entendernos, para poder comprender lo que es la vida y empezar a fluir en esa educación bíblicamente. Entonces, me pueda permitir compartir con ustedes unas láminas que hemos preparado precisamente para poder entender estos principios básicos para la educación.
la educación familiar o la educación en familia. Entonces, esta va a ser una pequeña introducción de lo que podemos estar viendo y lo que podríamos estar analizando durante el curso de la Academia para la Familia. Son algunos principios nada más que vamos a tener anotados para poder entender básicamente de lo que consta todo el curso. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a tener únicamente esta introducción a lo que es la educación familiar. Tenemos algunos objetivos durante el curso que vamos a estar tomando necesitamos también tomar en cuenta estos objetivos para asentarlos en en la educación o en el proyecto educativo que tengamos dentro de la casa. ¿Ok? Es número uno, valorar la importancia de la educación familiar. La educación familiar es un fenómeno constante, continuo, que no podemos terminar. ¿Por qué? Porque la persona humana así es un ser constante en su desarrollo, ¿sí? Entonces necesitamos ir comprendiendo que la educación familiar es algo permanente, es un proceso continuo, ¿ok? Y por eso es importantísimo empezar a valorar la educación familiar. Vamos a estar viendo cómo es que podemos valorarla mejor, en qué aspectos son los que necesitamos ir entendiendo, dando más énfasis. Y esto obviamente va a ser a partir de la propia experiencia y a partir del sometimiento de los principios básicos para la educación a cada familia. Vamos a ir de lo general y a lo particular. ¿Ok? Otro de los objetivos que estaremos buscando y que habríamos de buscar en todo el sistema educacional en la casa es comprender los componentes del ser humano: la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la corporalidad y que son todas estas características esenciales. ¿Qué es lo que hace diferente a cada persona? Eso necesitamos tomarlo muy en cuenta. Una vez que estamos tomando en cuenta la individualidad de cada persona, entonces vamos a ir adoptando nuestros sistemas educativos a las características específicas de cada una de las personas que estamos dentro de la casa. Por eso es importantísimo entender. De hecho, hay una disciplina ya que ha venido tomando auge desde finales de la década de los 90. Esta es la psiconeuroendocrinoinmunología, que es algo medio complicado de traducir, pero la psiconeuroendocrinoinmunología nos habla precisamente de la integralidad de la persona humana, ¿sí? No hay cosa que estemos pensando que no afecte todas las áreas de nuestro ser. Por eso es interesante y podemos comprender esto, que al momento de comprender los componentes del ser humano, o sea, no nada más en saber o escuchar que hay ahí inteligencia, voluntad, necesitamos saber qué es la inteligencia, necesitamos saber qué es la voluntad, que aunque son conceptos muy abstractos, ¿sí? De todos modos vamos a tener una idea mucho mejor para poder ir aplicando e ir entendiéndonos unos a otros. Entonces, este factor es importantísimo para la educación familiar. Comprender la importancia del enriquecimiento personal para aportar a los ámbitos donde se desenvuelva la persona. O sea, teleológicamente, la persona humana está diseñada y creada para compartir, para tener una relación con el otro. De hecho, el maestro Jeffrey Stork nos habla que no existe el yo sin el tú. No podríamos desarrollarnos plenamente sin alguien enfrente, porque a través de la persona que tenemos enfrente, a través del otro, ¿ok? Es que vamos a poder también evaluarnos. Entonces, la importancia que tenemos de seguir enriqueciéndonos a nivel personal va a tener su reflejo en el otro. ¿Sí? Las relaciones interpersonales van a ser este termómetro para poder entender qué tanto estamos creciendo y en qué áreas son en las que necesitamos seguir creciendo. Entonces, vamos a ir comprendiendo la importancia del enriquecimiento personal. ¿Okay? Muchas veces se confunde estos términos y hay que ser claros. No es lo mismo el hecho de que tengamos una jerarquía de prioridades, de ponernos en primer lugar, o sea, de atender primero a nuestras necesidades. Eso no tiene que ver con el egoísmo, es todo lo contrario. Aquí lo que estamos entendiendo es que mientras mejor
tengamos el conocimiento de nosotros mismos, vamos a entender y vamos a comprender también la necesidad de conectarnos con el otro. ¿Ok? Una persona madura, una persona que logra esta autorrealización, eh, piensa en el otro. Nunca se va a quedar concentrado en sí mismo. Una persona madura piensa en el otro de manera funcional, porque va a haber ahí este entendimiento de la reciprocidad en la persona humana. ¿Ok? Como les decía, teleológicamente la persona humana está para conectarse con el otro, para servir al otro. Obviamente, para eso necesitamos primero atendernos a nosotros mismos, comprender la importancia del enriquecimiento personal para ser aportativos, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad. ¿Ok? En ese orden jerárquico. Entender a la familia como un sistema. ¿Ok? El sistema que estamos proponiendo precisamente es el que podamos tener esta convivencia y que podamos generar los valores necesarios para poder entender nuestro sistema. Vamos a entender el por qué le llamamos un sistema a la familia, que no solamente es un grupo de personas viviendo en un hogar o en una casa, ¿sí? Sino que la familia como sistema está conformada por diferentes factores, por diferentes influencias que necesitamos entenderlas y que necesitamos ir comprendiéndolas para regular toda esta función de la familia como sistema. Entonces, está la familia, iremos entendiendo algunas diferencias también, incluso a nivel etimológico, que es importante entenderlo, porque a veces la familia la tenemos conceptualizada de alguna forma. Entonces vamos a ir aclarando algunos conceptos también a nivel etimológico para poder entender las funciones de la familia. ¿Ok? Mientras entendamos a la familia como un sistema. ¿De qué? De comunión entre personas. Una familia la va a constituir los objetivos que marquemos en común, que todos querramos perseguir dentro de este núcleo. Por eso es que se pueden conformar familias aún sin lazos consanguíneos que nos unan. ¿Sí? Este es lo maravilloso, que mientras entendamos los principios básicos de este sistema creado por Dios, porque entendemos que si la persona humana fue creada por Dios, también existe dentro de esta característica de ser creación de Dios, pues la necesidad de convivir con otros. Entonces, esta convivencia con nosotros también está normada, también tenemos las formas de convivencia dentro de la Biblia. Entonces, por eso es importantísimo entender este sistema, que la comunión que vamos a generar en la familia va a estar precisamente en la persecución de los valores que todos querramos perseguir. Entonces, por eso es necesario entender esto. Comprender también los subsistemas familiares que conforman la familia. En algunas otras participaciones que hemos tenido aquí, hemos compartido muy a grosso modo 3 de los principales subsistemas, pero vamos a ir entendiendo que dentro de estos subsistemas familiares existen funciones determinadas que vamos a ir compartiendo. Por ejemplo, por mencionar alguno de los subsistemas, le llamamos el subsistema diádico. El subsistema diádico nos ayuda a fortalecer las relaciones de papá con cada uno de los hijos, individualmente. Mamá con cada uno de los hijos, individualmente. ¿Para qué? Porque ahí se refuerzan también los roles sexuales. Ahí se refuerzan también, que es una de las funciones familiares, que el fortalecimiento de los roles sexuales dentro del hogar. Cada uno de nosotros como padres, tanto padres como madres, vamos a ir desarrollando estos subsistemas con nuestros hijos, este subsistema diádico, perdón, este subsistema diádico, para poder ir dando a entender cuáles son los roles sexuales que le corresponden a cada uno de los hijos. Los varones se van a relacionar con mucha más libertad y con mucha más precisión con el papá, así como las mujeres con la mamá. ¿Para qué? Para aprender a ser hombres y aprender a ser mujeres, respectivamente.
¿ok? Porque uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es precisamente eso, ¿no? Los trastornos de identidad sexual, la disforia cognitiva de la identidad sexual. Y esto precisamente por no comprender estos subsistemas que conforman la familia y que nos van a ayudar a fortalecer los rasgos sexuales dentro de la familia. ¿Ok? Vamos a también a estar valorando, vamos a aprender a valorar la importancia de la educación familiar en la formación y desarrollo integral de las personas que conforman la familia. Cada uno ya en estos subsistemas va a tomar su papel, va a aprender cuáles son las características propias, va a aprender cuáles son las funciones también necesarias a desarrollar y poder entender así entonces nuestra participación en un ambiente familiar. Vamos a identificar las funciones de la familia, ¿ok? Tanto funciones, hay funciones mecánicas, funciones afectivas, funciones ontológicas, etcétera. Todo eso lo vamos a estar analizando también dentro del curso para poder ir comprendiendo cuáles son estas funciones específicas de la familia. Y entonces sí, ya cada uno va a tomar para sí la función que le corresponde. Una vez que entendamos todo esto, insisto, vamos a poder comprender a mayor profundidad lo que es la familia. Entonces, a manera de un esquema conceptual, la educación familiar la vamos a ir enfocando en la persona. ¿Ok? Que la persona pueda identificarse a sí mismo como único, diferente y con todas las características únicas y diferentes que lo conforman. Por eso es que está centrada, la educación familiar está centrada en el individuo para desarrollar a la persona. Una vez que se logra este desarrollo, entonces ya puede entender la responsabilidad que se tiene dentro de la función de la familia. Cada individuo va a tomar para sí la responsabilidad que le corresponde en cuanto a su propia persona y en cuanto a la participación dentro de la familia. Y una vez que entendemos esta participación en la familia, se refuerzan las funciones de la familia tanto hacia el interior, las funciones endógenas, como las funciones exógenas, porque esto también necesitamos entenderlo, que la familia necesita desarrollarse hacia el exterior, fortalecerse en la interioridad para desarrollarse en el exterior, que es básicamente lo que hemos estado entendiendo y lo que vamos a estar aprendiendo también en la Biblia. ¿Sí? El Señor está desarrollando a cada individuo para que este individuo sea funcional y sea injertado en el pueblo, en donde va a desarrollarse también en una manera interpersonal y saludable. De estas funciones de la familia nos van a llevar a la necesidad de la continuidad en la educación familiar. Como les hemos compartido, la educación familiar no termina, es un proceso evolutivo continuo. Y nadie puede decir, ya sé, ya alcancé el nivel que quiero, porque en ese momento ya vamos a tener metas aún mayores. ¿Está bien? Entonces, por eso es que es necesario ir entendiendo que mientras mejor nos estemos preparando, más podemos desarrollarnos, más aportativos somos. Y entonces estas funciones endógenas y exógenas de la familia se van a ir enfocando a adquirir un mayor nivel de educación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la persona siga siendo mejorada. Entonces, la educación familiar, vamos a tener este esquema conceptual. Se va a enfocar en el individuo, en la persona, para que esta persona pertenezca y colabore a la construcción de una familia funcional y para que esas funciones se vayan desempeñando y vayan siendo potenciadas cada vez más. Esto nos lleva a la necesidad de continuar educándonos. Y mientras más educados seamos, mientras más estemos desarrollándonos en este sistema educativo, mejores personas vamos a ser. Si vemos cómo está este ciclo de este esquema conceptual de la educación familiar. ¿Ok? En esto es en lo que vamos a estar centrados. Y esto nos va a servir también, obviamente, de evaluación. ¿Ok? Vamos a tener cuatro fundamentos básicos en donde nos vamos a desarrollar
o donde nos vamos a enfocar para poder desarrollar todo este sistema de educación familiar. ¿Ok? Los 4 fundamentos vamos a tener en cuenta como los principios básicos que vamos a estar persiguiendo en toda acción educativa. Número 1 es la promoción de la autoestima. La persona humana tiene la necesidad de desarrollarse afectivamente y de manera integral. ¿Ok? Entonces, la autoestima podemos entender que es básicamente un sistema de supervivencia personal. La autoestima en cada persona humana es un ser, hay que entender que cada persona humana es un ser único e irrepetible y que nace inacabado. ¿Ok? No es que ya, es que tristemente necesitamos decir esto porque a veces creemos o pensamos que los niños están aprendiendo por sí solos, que ya habrían de venir equipados con algo, pero no es así. La persona humana es un ser facultativo. Es un ser creado por Dios de manera facultativa. ¿Qué es esto? Que tenemos en nosotros las capacidades de aprendizaje. De hecho, esa es la educación, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. La educación precisamente nos ayuda a desarrollar esas potencialidades. Ahora, ¿quiénes son los principales responsables de la educación? Los padres. ¿Ok? Los padres en una común unión, en un común acuerdo, en un común persecución de objetivos, etcétera, etcétera, centrados en el desarrollo de la autoestima de cada uno de los hijos. La autoestima es por medio de la educación se va perfeccionando, ¿sí? Cuando somos personas educadas, podemos ir entendiéndonos como estábamos viendo en el diagrama anterior, en este mapa, que podemos ir perfeccionándonos cada vez. ¿Por qué? Porque sé que soy una persona valiosa. Si me autovaloro, si aprendo a autovalorarme, entonces también voy a tener la oportunidad de continuar perfeccionándome. ¿Sí? Y esto es a través de la promoción de la autoestima. Capaz de adaptarse y aportar a la sociedad. Una persona con un nivel alto de autoestima es capaz de adaptarse y de aportar a la sociedad. No adaptarse en un sentido de mimetización, sino de adaptarse a entender el lugar en donde está, comprender con quién está y poder desarrollar los límites necesarios para seguir cuidando esa valoración que tiene de sí mismo. Una persona que no tiene autoestima, esta adaptación es de mimetismo. En vez de ser aportativo, se mimetiza en la sociedad en donde se está desenvolviendo. ¿Sí? Entonces, esto es necesario ir comprendiendo que una persona con alta autoestima es capaz de adaptarse a través del establecimiento de límites y ser aportativo para la sociedad. La persona nace en el seno de una familia, de la cual se va nutriendo y convirtiéndose en una mejor persona. Entonces, ya podemos entender que la autoestima se va a ir reforzando durante los procesos educativos. Eso es la importancia que tiene la educación familiar, que es el motor, que es el filtro con el que los niños van a adquirir un sistema de autovaloración y de autoestima. Y mientras más alta sea esta autoestima, mayor conexión va a haber con la familia. Y esto es obviamente lo que vamos a estar persiguiendo dentro del curso. La familia es el primer agente educativo. Sí, la familia es el principal o el primer agente educativo. Sí va a haber otras influencias que van a estar teniendo parte en la formación de los hijos, pero principalmente la familia es la que necesitamos comprenderla como el principal agente educativo de los hijos, entendiendo que la palabra educación viene del concepto educere, que es guiar, conducir. ¿Ok? Educare, formar, instruir. Esa es la educación, la capacidad que tenemos, que necesitamos desarrollar para guiar, no para manejar, para conducir, no para obligar.
¿sí? Que esto es lo que hemos estado insistiendo y que vamos a ir entendiendo qué maneras podemos ocupar, cómo podemos manejar la disciplina dentro del hogar, qué podemos hacer para poder desarrollar un ambiente propicio para que nuestros hijos se sientan formados, instruidos, guiados, ¿sí? Y obviamente esto se va a notar en la interacción dentro de la familia. Entonces, una de las formas en las que podemos estar fortaleciendo esta autoestima es a través de la educación. Un verdadero educador busca guiar y formar a la persona en un ambiente de respeto. ¿Ok? El respeto es el poder entender, es una cualidad de carácter que necesitamos desarrollar para poder entender, ¿ok? ¿Cuáles son las virtudes de la persona con quien estoy conviviendo? Y entonces, a partir de ahí, es que voy a empezar a seguir promoviendo las virtudes de la persona. Ese es el respeto, el aprender a ver las virtudes de una persona y ayudarlo a desarrollarse en sí mismo, ¿sí? A que él mismo pueda desarrollar esas cualidades. La educación se dará en cada una de las dimensiones personales, la afectiva, la intelectual y la social. Esto es lo que viene a desarrollar una autoestima efectiva. La acción educativa es, por lo tanto, una acción de ayuda en el proceso de la autoestima. Una persona que no es educada es una persona que no se conoce, es una persona que no se entiende, es una persona que no ha desarrollado autovaloración. Por lo tanto, no puede desarrollar autoestima. ¿Ok? Otro de los fundamentos que vamos a estar analizando durante este curso es la comunicación. Aquí podemos tardarnos días, meses, años, incluso para poder entender cuál es este sistema de comunicación. La comunicación necesita ser directa, clara, específica y sincera. Estaremos dando principios básicos para una comunicación de estas características. Entonces, estos principios son algo que necesitamos aprender porque tristemente a veces esta capacidad que tiene la persona humana de comunicación necesita ser pulida, necesita ser cultivada. ¿Okay? La comunicación no es lo mismo comunicarse que hablar. Sí, utilizamos el habla como un medio para la comunicación, pero la comunicación necesita tener objetivos también específicos. ¿Okay? La comunicación efectiva es el calibrador de la autoestima y la estima del otro. ¿Sí? Una persona que sabe comunicar sus estados internos, la comunicación se va a utilizar como un método, ¿sí? Que utiliza la persona para expresar su interioridad. Entonces, ¿qué es? Por eso es que en la Biblia, los que estamos aprendiendo de la Biblia, nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Okay? La comunicación entonces es este medio que vamos a utilizar para poder expresar funcionalmente nuestros estados internos. ¿Okay? La comunicación también es de la habilidad para comunicarse. Nace la capacidad de sobrevivencia. Entonces nuestros hijos necesitan aprender a también comunicarse, también a compartir sus estados internos de manera efectiva, etcétera, para desarrollar esta capacidad de sobrevivencia. A través de la comunicación también podemos desarrollar, o es una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar la intimidad. La intimidad es esta capacidad que tiene la persona humana de desarrollar este diálogo interior. Cada uno de nosotros necesitamos tener esta capacidad de diálogo interior, ¿sí? Y esto va a ayudar también a los hijos a poder entender cómo es que son en su interioridad y a poder explicar también eso con facilidad. ¿Okay? La comunicación nos ayuda a ser mucho más productivos, porque como somos más eficientes en la comunicación, fáciles básicamente, que es lo que queremos. Nos ayuda a la productividad y nos ayuda a ser coherentes. ¿Tú pusiste en la 1? La comunicación también nos va a ayudar al desarrollo de la coherencia. Mamá, vente a comer con nosotros.
Ok, ahí está otro fundamento en el que nos vamos a estar enfocados en la construcción de la educación familiar, es en el establecimiento de límites. ¿Ok? Estos límites han de ser expuestos a través de normas y reglas. ¿Ok? Normas y reglas consensuadas. A veces nos confundimos y creemos que las reglas son impuestas por alguien más y los demás están obligados simplemente a obedecer lo que se les dice. Que necesitamos entender que estas normas y reglas necesitan tener esa coherencia y con el objetivo de ser formativos. Todos estos límites van a tener coherencia y objetivos formativos. No tenemos o no hay que quitar de nuestra mente el hecho de que una norma o una regla es un elemento prohibitivo o un elemento coercionante. ¿Sí? El establecimiento de límites precisamente nos va a servir tanto a nosotros padres entender hasta dónde tenemos el límite con nuestros hijos, para que nuestros hijos también comprendan cuáles son los límites que necesitan establecer, para que dentro de estos límites surja precisamente la individualidad y el desarrollo de una identidad personal única. El establecimiento de los límites necesita ser inclusivos. Como les digo, no es algo ni prohibitivo ni coercionante, sino que todos pueden participar en el establecimiento de los límites individuales y familiares. ¿Okay? Esto es una tarea en la que los hijos también necesitan participar. ¿Hasta dónde vamos a tener esos límites? Bueno, entre todos vamos a tener un consenso y vamos a aprender a establecer o a crear estos límites inclusivos. ¿Okay? Este establecimiento de límites también necesitan estar centrados en el desarrollo de competencias. Porque, como les decía hace un momento, los límites no son con el objetivo de prohibir, no son autoritarios, no se imponen. Los límites es algo que se necesita entender como algo funcional, como algo necesario, como algo que necesito. Hay un dicho en el Talmud que dice que no es coherente vivir sin mitzvot, no es coherente vivir sin normas. ¿Sí? Porque la persona humana necesita de estas normas para desarrollar la libertad. Cuando no hay esa capacidad para establecimiento de límites a través de normas y reglas, bueno, entonces se terminan las capacidades didácticas y comienza el prohibicionismo, comienza el autoritarismo y comienza la prohibición. Insisto, eso es totalmente nocivo para los hijos. Los límites es algo que nos van a ayudar entonces a desarrollar las competencias en cada uno de los hijos. Y el cuarto elemento que vamos a estar buscando, con el que vamos a estar trabajando en la educación familiar, ya para hacer el recuento, ¿ok? Tenemos entonces primero la construcción de la autoestima, ¿sí? Número 2, vamos a desarrollarnos a través de un sistema de comunicación funcional. Número 3, vamos a poder desarrollar establecimiento claro, firme de límites. ¿Okay? Y número 4, vamos a buscar la responsabilidad social. Esta responsabilidad social son procesos continuos de aprendizaje. Número 1, procesos continuos de aprendizaje. Ya estoy teniendo una relación familiar adecuada, perfecto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es hacia dónde más tenemos responsabilidad? ¿Hacia dónde más necesitamos empezar a enfocarnos? ¿Ok? Entonces, esto es algo que nos vamos a poder ayudar en este proceso, a entender cuál es la responsabilidad social que tenemos. Participación activa en los diferentes ámbitos de desenvolvimiento. ¿Okay? No es precisamente el poder entender, perdón, que estos procesos continuos de aprendizaje nos van a abrir el panorama de dónde más tenemos participación, porque si hay algo que afecta a nuestra sociedad actualmente es precisamente eso, que la gente está buscando únicamente su
perdón, su propio beneficio, no piensa en el otro, no hay actividades hacia el otro, no hay responsabilidad del otro. Y esto obviamente viene en detrimento de nuestro propio desarrollo. Porque si una persona no colabora con los demás, bueno, entonces va a haber este desbalance en las relaciones interpersonales. Pues por eso es necesario entender esta responsabilidad social. Y esta responsabilidad social lo vamos a llevar o vamos a estarnos enfocando. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia y en cuanto a la sociedad? O sea, llamemos iglesia, llamemos congregación, llamemos quejilá, llamemos, no sé, como quieras llamarle. Pero es este grupo de personas que estamos buscando hacer las cosas desde la perspectiva divina. Entonces, esta responsabilidad social es algo que necesitamos comprender para poder tomar en cuenta en nuestro desarrollo. Como les decía, no puede haber un yo sin un tú. ¿Ok? Este está el reflejo de nuestro propio desarrollo, se va a ver visto, o se va a ver, perdón, reflejado en la relación con el otro. ¿Ok? Y para terminar esta pequeña plática, recordemos lo que dice la Biblia ahí en Levítico 11:45. ¿Ok? Porque yo soy Hashem, que los he hecho subir de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Serán pues santos porque yo soy santo. ¿Ok? Esto es uno de los versos más poderosos que hay en la Biblia. Cuando dice Hashem, cuando vemos este atributo de la justicia de la plenitud de la deidad. ¿Ok? Porque lo justo es entender quién es Él. ¿Sí? Dice que los he hecho subir de la tierra de Misraim. Misraim básicamente significa estrechez. El Señor, Dios, es quien a través de sus instrucciones nos puede sacar de la tierra de la estrechez. No sabemos qué hacer con los hijos, no sabemos, a veces no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos. Bueno, esto es importante comprender que tenemos la oportunidad de que a través de la justicia, que es la justicia, es todo lo que el Señor nos ha proporcionado para erradicar los daños. Eso es la justicia divina. Es todo lo que nos proporciona Dios para erradicar el daño que hemos tenido lejos de Él. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está compendido todos esos elementos que Dios nos proporciona? En la Biblia. Y si recordamos, este capítulo 11 está regulando la dieta que necesitamos tener como pueblo distintivo. ¿Ok? Aquí no está hablando, el capítulo 11 no está hablando de los elementos necesarios para una alimentación saludable. Bien, entonces aquí esta estrechez a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, el Señor nos va a ayudar a desarrollar esa capacidad. Y aquí lo que necesitamos ir profundizando más, ¿ok? Vehietem kedoshem ki kadosh ani, dice en hebreo. Serán pues santos porque yo soy santo. Entendiendo que el término santo proviene del término kadosh. ¿Ok? Esto lo vamos a seguir insistiendo, ya lo hemos compartido muchas veces, pero necesitamos seguirlo comprendiendo. ¿Qué significa ser santo? Serán pues santos, porque yo soy santo. Bueno, el término kadosh en el pensamiento hebreo tiene una traducción más funcional, entenderla como único, diferente y distinguido. Cada uno de nosotros entonces existirás. Cuando habla aquí de Hietem, es existirán, es la forma de existir, la forma de desarrollarnos hacia el otro. ¿Se acuerdan? Entonces, si tenemos esa comunión con Dios, la forma de manifestar esa comunión con Dios es a través de la existencia. Y la existencia tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la educación familiar. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que nosotros desarrollamos esas capacidades únicas, diferentes, distinguidas, que esto también lo vamos a adquirir por parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lo está diciendo, porque yo soy único, diferente, distinguido. ¿De dónde vamos a obtener la santidad? De la relación con Dios.
En otras palabras, ¿de dónde vamos a adquirir esa personalidad única, diferente, distinguida para nosotros y para cada uno de los miembros de la familia? De la relación personal con Dios. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta pequeña presentación de los objetivos que estaremos viendo en el curso de educación para la familia en Zion Arrows. Entonces esperemos en Dios que cada uno de nosotros tome esta principio, esta introducción para alentarnos a buscar, para alentarnos a seguir educándonos, a alentarnos a seguir en este proceso y que querramos que todos nosotros, quiera Dios, que querramos todos nosotros continuar en estos procesos educativos.